Si eres una persona sensible o eres muy apegado a la religión, este episodio puede llegar a molestarte. Siéntete libre de no verlo. Si lo ves, disfrútalo y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Peter. Yo soy Arturo. Y como dicen en mi comunidad del Rincón de San Ildefonso, Tultepec, Amialco de Monfil, Querétaro, Becon. Orec, Piuk. Fusión. Aquí con ustedes, sus pendejos favoritos. No manden los boletos, podemos llegar solitos. Nos encanta como bueno. Bienvenidos a todos a su programa de música que habla de todo, menos de música. Pues ya, otro episodio más de el número 6. No, ni no llevamos muchos, como para que se nos olvide. Pues ahora sí que es un tema algo oscuro, Algo delicado. algo no de miedo. A mí no me dio tanto miedo, simplemente sí. que a mí me sorprendió mucho, porque ya desde cuando había leído sobre esta historia de Mayhem, nada más que ya no me acordaba y dije, pues ¿por qué no abordar sobre un tema que antes me gustaba investigar? Por ejemplo, ¿no? ¿A ti nunca te dio como curiosidad de estar investigar en internet, no sé, curiosidades de tal banda, o lo que no sabías de tal banda, o nunca dijiste, Ahorita no me acuerdo, pero pues hay cosas interesantes en internet que te dejan sorprendidos. sí. Antes que nada, yo quiero decirles que no vamos a promover la violencia. Al contrario, pambazos y no balazos, o ¿cómo es? Balazos, Abrazos. balazos y balazos y balazos y no abrazos. Balazos. Abrazos y no balazos, diría el cabeza de algodón. Ándale. Y pues bueno, el tema de hoy va a ser, vamos a tratar de una banda que para muchos los que escuchen el black metal, es una banda que todavía sigue vigente, según yo, pero la verdad no sabía que todavía existía. Creo que los únicos que se van a identificar con este tipo de música son los de Yospi Capilla. O los del Mogote. O los del Mogote, exactamente. Para los que no sepan, son comunidades del municipio de Amialco. Exactamente. Al Mogote sí tienes que conocer a alguien, si no te apedrean. Sí. No sé, la neta. Pero no todos son así. No todos se ven tan oscuros. Ahí tenemos a Noé. Sí, cierto. Oscuro sí se ve. Oscuro sí se ve. No, el racismo no. Pero bueno, el tema del día de hoy vamos a hablar sobre una de las bandas más oscuras o locas cuando recién empezó. Es la historia de la banda Mayhem. Esta es una banda noruega que según fue muy importante en el ámbito del black metal, porque fue uno como de los primeros que salieron de ese género. La primera vez que yo te mencioné sobre que quería hablar de Mayhem, era porque se me hizo muy curioso la historia de esto, de sus inicios, del cómo eran sus personalidades, del cómo se comportaban, de lo raro que era el cantante y el otro chavo, que creo no sé si es bajista o guitarrista. No, creo que era guitarrista, ese era el guitarrista. A mí, cuando me dijiste, no es que vamos a hablar de una banda que se llama Mayhem, y ya pues entras a internet,
Wikipedia. Exactamente. Pones, Confiable. pones Mayhem y cuando empiezo a leer dije, no mames. No, yo sí me espanté. Dijo, ahora este cuate que está leyendo. Estaba a punto de decirte, no quiero hablar de ese tema. Pero, pues esta es una historia muy, muy drástica, Sí. muy loca, como lo acabas de mencionar. Y vuelvo a repetir, o sea, chavos, jóvenes o los que no no se claven tanto en esta historia, es solo un tema de lo que queremos hablar, no queremos, ¿cómo se dice? Influenciar a que nos gusta la violencia, al contrario. Ni promoverla. Exactamente. Y bueno, es más, sí decían sobre este tipo que muchas veces le echamos la culpa al género, porque no sé si has escuchado siempre que dicen, es que el rock and roll nomás están saltando, o todos pareciera que están locos y no sé qué tanto, o son bien agresivos, ya ves que no sé si te has escuchado ese tipo de... Sí, como que el rock, todas las ramas del rock, como que escuchas que dicen rock y te das a la idea de que son drogadictos. Dale. Más que nada drogadictos, no tanto alcohólicos, sino que aunque alcohol me imagino que también se denomina como alguna droga, ¿no? Sí. ¿O no? ¿Vicio? ¿Sería diferente? No. Bueno, en sí, como que la mayoría relacionan esto. Exactamente. Gracias. Y aparte no, yo creo que nada más en ese género, yo creo que en cualquier otro género, así como que cada quien denomina qué cosa mala trae en cada género. Por ejemplo, los cholos. Ideología. Ajá, sí, también. Que ya ves que en los cholos dicen que también son bien agresivos, o que se andan echando sus monas. O que en la banda todos son bien borrachos. O sea, pero en el de Mayhem, la historia es sobre la banda de Mayhem. Muchos decían que hay muchas personas que viven como que sus trastornos o tienen trastornos mentales, de que no saben con quién tratarlos y todo eso. Por eso no se droguen. Sí, la neta no. Yo, en cuanto me dijiste, no es que vamos a hablar de Mayhem, hace rato mencionaste que es un género, o es un grupo que toca la música que se le denomina black metal. Yo quise buscar en sí qué es lo que es el género, el black metal. Entonces encontré que el black metal dice que se caracteriza por melodías extrañas, frías, desoladas, sombrías y a veces hasta épicas. Este género surgió a mediados de los 80s y fue desarrollado principalmente en Noruega, y también se caracteriza por líricas anticristianas, antimoralistas, que abarcan temas que van desde el odio y la misantropía hasta el satanismo y la violencia o el ocultismo. Cabe mencionar que la misantropía no son las personas que les gusta ir a misa, sino de aquí para arriba. Ok, sígueme. Ya, síguele. ¿Ya? Ya. Ya. Okay.
La la misantropía es animadversión por los rasgos compartidos por toda la humanidad o antipatía por los seres humanos. Y el ocultismo, pues no hay mucho que analizar, pero según el ocultismo es el estudio de las artes prácticas o ciencias ocultas como la magia, la alquimia, la percepción extrasensorial, la astrología, el espiritismo y la adivinación, perdón. O sea, son cosas muy fuertes con las que no se juega, la neta. Uh-huh. Y bueno, también aparte de que yo creo que muchas personas buscamos como que ciertas actividades para expresar lo que nosotros pensamos o queremos decir a la sociedad. Por ejemplo, en la vez que tocamos el tema de qué es la música, de hecho en el episodio 1, sobre qué es lo que nos transmitía o algo así. Uh-huh. Entonces, sobre la banda de Mayhem o a la persona sobre quien va toda la historia, que ahorita vamos a hablar de ella, que digamos que él lo que encontraba o lo que él quería para sentir su, ¿cómo se dice? Sentir su esencia era a través de la música, y de ahí expresar el odio que tiene la sociedad, porque incluso tal vez no el black metal, pero hay otros géneros que como que tratan de decir las verdades que alguien no se atreve a decir sobre, ya ves, la política o sobre el gobierno. Entonces siento que de tal manera, pues sí, también como que el black metal trataba de... Bueno, los que tocaban el black metal se identificaban porque a lo mejor les gustaba más que Dios o así, o no creer en un Dios, sino que todo lo más todo oscuro, lo contrario. Exactamente. Entonces, pues al menos tú alguna vez dijiste, ¿sabes qué? No, como que quiero llevarla al contrario, siempre fue así como te educaron. No, yo sí, dije no, porque haz de cuenta que haz de cuenta que tú te educan con ¿cómo se llama? Una religión. Entonces, te enseñan a creer en Dios o en algún santo. Entonces, desde que te dicen, ¿no?, que el diablo es malo, la muerte es mala. Entonces, no, desde ese momento si dices, no quiero nada que ver con estas cosas, obviamente, o sea, yo no juzgo a todos los que siguen todo este tipo de cosas, pero sí, yo la neta sí, prefiero no saber nada sobre cosas oscuras ni nada así, porque desde que me propusiste este tema, sí dije, no. Ahí te va, yo creo que hay una cosa que yo ya tiene un buen que yo creo que sería desde secundaria. Hubo un tiempo en el que sí, como que medio me quería, hacía mis ideas y todo eso, y siempre como que me ponía a pensar, ¿qué pasaría si alguna vez yo quisiera hacer como cambiar todo de un día, decir, ¿sabes qué? No tengo nada y ya quiero tener todo eso. Hubo un tiempo en el que sí medio que dije, pero no. No, pero es que sí, la neta sí te frustras, porque haz de cuenta que ves como muchas personas lo tienen casi todo, o si no es que todo, y lo desperdician. Sí. Y ahí es donde dices, ¿por qué yo no tuve por lo menos algo para no estar batallando lo que estoy batallando ahorita? Sí. Entonces yo creo que sí, en algún momento sí sientes esas envidias o el querer tener muy rápido resultados buenos. Ves como otras personas que tienen al alcance todo no lo aprovechan, ¿no?
¿Sí te tocó de esos? Sí, hay muchos, ¿no? Donde te presumían que podían comprarse no sé qué tanto, por decir, o los que ya, o sea, yo creo, yo conocí el celular hasta la prepa, yo creo. Entonces, el hecho de que ya algunos traían su celular así, mensajeando y así, y tú nada, de nada. Sí. Entonces, pues sí, o sea, en algún momento dices, o sientes esa envidia, pero pues ya, no tienes más que agradecer que estés bien tú y lo demás que siga rodando. Bueno, seguimos con la banda de Mayhem. Según lo que nosotros investigamos, la banda se creó en 1984. Lo integró los primeros integrantes, que fue el bajista Björn Necrobutcher Stubern, el baterista Hetin Mannheim, y el guitarrista Oystein Euronymous, y el vocalista Maniac, que también era Even Erik Christiansen. Pero obviamente el vocalista fue expulsado en el año de 1986, según por su adicción a las drogas y por sus reiterados intentos de suicidio. Esto está súper... Bueno, esa parte, ya ese punto también lo quería tratar, porque ¿quién ha escuchado sobre artistas que tienen problemas con el alcohol o tienen problemas con las drogas, y que de ahí ya no... hay veces que hay artistas que dices van a ser un putazo en la música o en cualquier otro ámbito, y nada más por caer en las drogas, en el alcoholismo, se pierden completamente. Por ejemplo, está el actor de Mi Pobre Angelito, que según era una promesa de Hollywood, y nomás terminó cayendo a las drogas y todo eso, y nomás no dio para más, y ahorita ya está súper acabado por tanta droga que se metió, o esta que interpretó en la película de Herbie, ¿cómo se llama? El Lindsay Lohan. Lindsay Lohan también, lo gacho, las veces que la encerraban según. Sí. Pero yo siento que lo más gacho, esos de los intentos de suicidio, es lo más loco que puedes hacer, que obviamente hay muchas personas que dicen, ya no quiero seguir viviendo, quiero acabar con mi existencia. Todo eso pues, sí es como de tratar de hablar con ellas, o sí, tomar terapias, porque dijeran por ahí, o que tus jefes te den tus putazos. Ándale. Sí, la neta, sí. No, o sea, yo creo que ya ahorita ya está ante la ley, está prohibido golpear a los hijos y todo eso. Pero pues antes sí era tus psicólogos, sí eran como que tus papás. Sí. Ahí sí te comportabas o te comportabas. Sí. Y o sea, no digo que es bueno, no, pues quién va a querer que lo golpeen o lo insulten, ¿verdad? Sí. Pero pero bueno. Porque a ti sí te tocó eso, ¿no? Bueno, Sí, bueno, yo también, pero ya muy leve. Sí, no, por ejemplo, había escuchado una vez bueno, he visto un video sobre que a veces es mejor de veras decirle, no, más bien, es mejor como que decirle no te hagas güey o no seas huevón, a que le digas eres un huevón, porque si no ya ves que muchas veces se la creen y que, es que me dijo mamá que soy un huevón, ya soy un huevón, y es como de también, como que hay que saber decir las palabras, o también que el niño entienda, ¿no? Sí, porque muchas de las veces, ¿qué? No sé. Muchas de las veces se les pasa a los jefes y te dejan traumas, pero bueno. Bueno, decíamos, ya ahora sí vamos a entrar digamos que al
al punto de la banda y vamos a hablar sobre el vocalista que después tuvieron en el año de 1986. Cantante se llama Per Inch Ondin. Venía de otra banda que se llamaba Morbid. Sí me pareció un poco interesante y loco de su parte, porque desde que dijeron que estaba obsesionado con la muerte o de su muerte propia, sí fue como la chinga. Porque aparte este tipo se hizo como que su nombre artístico se hizo nombrar él mismo como Deep, que significa muerte en español. De hecho, esta obsesión de la muerte se le vino desde que, según tuvo un accidente a los 10 años, que dicen los doctores que sí, literalmente, me contaron los doctores, o sea, yo fui y les pregunté, me dijeron que estuvo muerto por unos minutos y que entonces en esos minutos, según que una luz le envolvió y no sé qué tanto, y que según desde ahí su personalidad cambió totalmente. Al menos yo nunca, o al menos a mí nunca me han dicho o me han contado una historia de que yo estuve muerto por 2 minutos o a ti sí. No, pero hay historias, por ejemplo, así que, esto es una historia así como que más positivo. Por ejemplo, la de Cristiano Ronaldo, que a su corta edad tuvo que ser operado del corazón y gracias a esa operación, no sé, como que de ahí... ¿No se murió? No, aparte de que no se murió, como que su velocidad fue todavía más de lo que ya tenía. Entonces, digamos que, o sea, no es lo mismo, pero sí hay historias que pasan desde algo malo hasta y van terminando por cosas buenas, o al revés. Sí, pero sí tengo que desde que siempre se obsesionó con la muerte, sí fue como de, al menos yo nunca he pensado, no quiero pensar todavía, ¿verdad? Sé que voy a morir, pero nunca es como de, ¿cómo obsesionar con mi muerte? De querer olerme muerto o así, como que no, y aparte si digo, este vato sí estaba mal, bueno, digo, a lo mejor tenía algún trastorno, no sé qué tenía, pero aparte otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de este tipo fue que según enterraba su ropa debajo de la tierra y que esperaba varios días para después ponérsela otra vez y sentir ese aroma de tierra mojada o tierra húmeda debajo de la tierra, o sea, como cualquier persona que entierra, quiero suponer. Si yo al menos, si no me gusta cuando sudo, yo era este tipo que quiero oler la tierra mojada. No, pero haz de cuenta que también, de lo poco que estuve investigando, según que para que él pudiera ser aceptado en la banda o para que realmente voltearan a ver lo que quería realmente pertenecer a la banda, que mandó un sobre donde tenía una carta, un ratón muerto y un cassette, un ratón en descomposición y una carta. Y esto lo mandó todo junto en un sobre para la banda Mayhem y así mostrar que realmente le interesaba pertenecer a esa banda. Ese era compromiso. No, y aparte, o sea, al menos al menos si comparten como que ciertas características a lo mejor y no te sorprende como, mira un ratón muerto, o sea, no quiero suponer que no se sorprendieron. No, pero imagínate tan solo... el olor o... Ajá, exactamente. Y por eso te digo, a lo mejor y porque sí compartían la misma ideología con este vato, sí fue como de, un ratón, o de, sé que está comprometido con la banda y nos mostró esto.
Pero imagínate que hoy en día yo le mande una carta, un ratón muerto a alguien que quiera pertenecer a una banda, vamos a decir, hasta hincha loco que era. Pues no. Entonces sí cambia, o a lo mejor yo creo que sí ha de cambiar mucho la ideología de ciertos países, obviamente sí cambia la ideología de ciertos países, del cómo que te educan o qué religiones te enseñan en cada país o todo, no sé, pero no sé, yo digo, este vato de plano sí fue de plano su obsesión por la muerte desde que según estuvo muerto, o de plano hubo alguien más que ¿cómo se le dice? Lo influyó o lo jaló a decir, ¿sabes qué? Vente para este lado, no sé. Pues como puede que sí, porque yo conocí a una muchacha que creía en la Santa Muerte. Literal, la conocí, la traté y todo. Pero sí fue más porque amigas conocidas como que también según creían en la Santa Muerte y eso, porque hubo un momento en que según también creía en la Virgen, no, o sea, o crees en lo malo o crees en lo bueno. Sí, ya me quedé así como ya vieja loca. Pero sí, cada persona que te encuentras. Sí. Estaba como dicen, que estaba entre el ser y no ser, como de, es que sí, pero no. No, pero sí, digo, no sé qué tenga que ver, si de plano sí tuvo mucho que ver su muerte, o de plano, tío. No, yo creo que sí, también por ahí hubo gentes que influyeron así. Sí. Aparte, pues, te digo, el género black metal, por todas las características de ese género, no solo eran características, sino que los que formaban ese tipo de música, o los que armaban ese tipo de música, realmente a veces lo llevaban fuera de su vida musical. Sí. O sea, si escribían una canción un ejemplo, odio a la iglesia, es porque realmente odiaban lo que era la iglesia. O así, o sea, tal cual, o sea, si la canción hablaba de violencia, es tal cual eran sus sentimientos. Entonces sí, porque hace rato también mencionaste que este tipo Deep, al que se hacía llamar Deep, aparte de que enterraba su ropa en el cementerio, dices, sí. Tenía una bolsa con un cuervo muerto, donde dice que esa bolsa lo olía antes de subir a sus conciertos. para sentir para entrarse en su papel. Pues sí, para sentir esa sensación de muerte. Imagínate, ¿no? O un tipo bien tranquilo, ¿no? Oye, voy a subir al escenario. ¿Dónde mi bolsa de cuervo? Yo creo que traía algo ahí. No, pero aún así, mira, yo a veces, yo de que según soy católico, todo eso, pero una vez sí me puse a leer también sobre las ideas de la iglesia, bueno, no como tal del catolicismo, no sé cómo se le diga, pero la iglesia sí trae unas cosas que no manches, sí están bien. De que hay historias con la iglesia así bien. Por eso digo, o sea, a lo mejor y con mi creencia católica no tengo nada en contra, pero contra la iglesia sí es como de las historias que luego cuentan como de... No, pero es que, por decir, yo conozco a un par de personas que dicen que en sí no, o sea, que son católicos, pero que en sí no, en lo que no creen tanto es en la iglesia, sino tienen más fe a lo que los papás nos fueron inculcando desde niños. O sea, porque la iglesia tiene cada historia así
muy controversial, se podría decir. Sí. Entonces, varias personas no creen tanto en la iglesia como institución, sino que, no sé, en los santos, Jesús o Dios, la Virgen. La Virgen. La Virgen. Virgen profeta. Entonces, muchachos, aguas con lo que creen, con lo que hagan, más bien. Bueno, así que cada quien puede creer lo que quiera. Pero bueno, entonces seguimos con el tema de Edith. Aparte también, o sea, fíjate que cañón estaba de que también tenía esa, ¿cómo se le dice? Esas ganas de irse a dormir hasta los panteones también, desenterrar cadáveres para olerlos y sentir, sí, o dormirse en panteón para sentirse muertos, o sea, literalmente, o sea, no, ya Chile, si antes me da miedo dormir solo, ¿cómo voy a dormir en el panteón? Si no me quiero ir ni a caminar. A mí me daba miedo ver la película de Chucky, imagínate. Yo me daba miedo cuando empezaba una película de ¿cómo se llama? De Schwarzenegger. Era no me acuerdo si era Rey Escorpión. No, era el Rey Escorpión, creo. Y ya ves que de repente, cuando empieza una película te enseñan las producciones y sale un león corriendo. Te da miedo el león. Ajá, y una vez de repente me agarraron sorpresa, ¿no? Y hasta me tapaba los oídos para no espantarme. Y de repente, así le tenía miedo a esa. ¿Sí te daba miedo la máscara? Sí. Sí, ¿no te acuerdas? No. Sí, te daba miedo la película. Bueno, no sé, el personaje de la máscara. Cuando se ponía su máscara verde. Pero sí, imagínate ese compromiso que tienen con para irse a dormir en un panteón. O por ejemplo, otra cosa aparte, decía que también utilizaba animales muertos, o sea, cualquier tipo de animales, y se los metía en sus bolsillos o en cualquier parte de su ropa, y así hasta que agarrara ya tiempo de descomposición igual, o que ya de plano olía muy mal, según que para que igual él oliera como a muerto, o esa esencia de muerte. Y luego otra cosa que dices, qué necesidad, ¿no? De estarse cortando. O sea, a lo mejor. Muchachitas de secundaria. Sí. No, ándale. ¿Conociste a alguien que se cortara? Creo que sí. Ajá. No, yo también. De hecho, yo tuve una novia que también sí se cortaba y una vez me enseñó. O sea, ya en ese tiempo no se cortaba. Y le dije, no se corte. Y ya pero sí veía sus cicatrices. Es más, cuando le preguntas, ¿no? O sea, todavía cuando le preguntas y le dices, ¿cómo, por qué es o por qué lo haces? No, porque me siento bien, yo como de. No. ¿Cómo se le dice que le gusta el dolor? ¿Masoquismo? Ándale, el masoquismo. O que gusta que le peguen. o por ejemplo, la típica frase de secundaria, que están súper tristes, ya terminan, ¿no? Que les preguntas que sonrías, ¿no? Y les dices, no, sonríe, me duele más sonreír. ¿Nunca te dijeron eso? No. A mí sí. Yo como chale, sí. No, casi no me juntaba con personas tan raras, tan dramáticas. No, yo era más como que lo intelectual. Ahorita ya no soy ese inteligente de secundaria, pero. Pues, entonces, ¿por qué no? Solo tenías que llegar con 10, 9 a la casa, pero de ahí ya no sabían con quién te juntabas, ¿no? Con qué malas influencias. Otra cosa que a mí decíamos sobre de qué necesidad hay de que se corten o así. Pero ¿por qué lo hacía? O más bien, sí, o en qué momento lo hacía. Pues según lo hacía en sus conciertos, a lo que yo leí. Ajá. Porque según que lo hacía en sus conciertos, a mí lo que sí se me hizo como que un poco asqueroso, dices, de que se cortaba y que
cuando se cortaba aventaba la sangre al público, o incluso incluso si llegaba a cortar por aquí, igual se los escupía. Entonces sí es como de, imagínate, está viendo ahí al aire. No, pero yo creo también No, pero es que yo creo... o sea, no sé, la neta, yo nunca he ido a Sabe metal. Nunca he ido a ese tipo de conciertos. Pero, por decir, sí, llegué a conocer a un chavo que según se iba a tocadas de rock. Entonces sí me contaba que sí se echaba sus monas o un poco de alcohol y para que llegaran así como que bien. Bien loquillos. Ajá. Entonces, pues igual los mismos que iban a sus conciertos estaban bien, bien fumados también, bien locos, ¿no? Ya les valía lo que... Es más, llegué a como que, o más bien de lo que investigué, como que entendía que eso es lo que llamaba también de la banda, todo ese tipo de show. Porque en un festival, el festival se llamaba Support for Slide Magazine. En ese festival, en ese festival fue donde se supone que tuvieron que llevar a este Edith al hospital porque sí ya se había desangrado un buen. ¿Qué fue lo que hace rato me estabas platicando? Sí. En ese festival fue cuando lo tuvieron que llevar al hospital porque ya se había desangrado de más. Sí, estuvo a punto de morir, o sea... yo he visto como los tipos accidentes en otras bandas. Por ejemplo, lo que hacía mucho ¿cómo se llama? Kurt Cobain, el Nirvana, era de que, no sé si, obviamente hay muchos grupos que hacían lo mismo, que quebraban sus instrumentos en el escenario. Estaba Jimi Hendrix, también ya que ya está muerto, que le prendía fuego a su guitarra, que era de lo que más llamaba la atención cuando ya llegaba a ese punto de echarle alcohol o no sé qué le ponía a su guitarra y su fuego. Y también creo que Kurt Cobain una vez aventó así con todo y guitarra, se aventó contra el baterista o la batería. Y se terminó rompiendo una costilla y el brazo. Entonces, sí, dice, cualquier locura que hacen en el show, ¿quién otro había escuchado? El video de Maná, ese es accidente, ese es el accidente que se cae. El de... Yo no me voy a caer. ¿Cómo se llama? ¿Quién más se ha caído en el escenario? Juan Gabriel. ¿Quién más? Nada más. No recuerdo esos. Pero, al menos esos son caídas. Ajá. Ahora sí que los que tuvieron eso de aventarse, Kurt Cobain, pero sí, Slash también se aventaba contra el público y hasta los golpeaba, creo. Sí, los que se iban más al extremo, sí son como que los rockeros, ¿no? Sí. Entonces... Imagínense todo, de cortarse a tal grado de casi morir, o sea, dices no. Y al menos yo no lo haría si en la otra caso de que tocasen alguna... ahorita ya no se ve tanto. No. Y entonces, casi, después dice que, Viv y Euronymous, que Euronymous era del bajo, ¿qué he dicho? No. El guitarrista, era el guitarrista Euronymous. Empezaron a tener conflictos y todo eso. Entonces, sí, como típica banda. Pero obviamente, pues, ¿qué te esperas de una banda que se corta y le gusta el dolor? Dices, algo malo va a pasar. Beat, según que odiaba, cuando vivían en una casa, según que Beat odiaba el sonido de un sintetizador. Y obviamente Euronymous lo que hacía era seguir tocándolo para seguir molestándolo, a tal grado de que según agarró, no sé si fue la cama o agarró otra cosa que donde pudiese acostarse y se fue al bosque a dormir, según.
Y como niño chiquito, Euronymous, que según salió, bueno, ni tan chiquito, o sea, le salió con una escopeta y empezó a disparar al aire. Y entonces todavía no vas para molestarlo más, entonces dices, ¿qué pedo con este vato? Entonces llega la fecha del 8 de abril de 1991. Uh-huh. Esto está medio creepy, medio loco. Bueno, está loco y muy creepy. Que según Euronymous, el guitarrista de la banda de Mayhem, encontró a Deep, a Pierre Oni, muerto en la casa donde vivían, con un disparo en la cabeza y desangrado con una nota de suicidio. Así, y la nota decía: "Sorry for all the blonde, thank you". Disculpen por toda la sangre, gracias. Sí. Bueno, hay otra más extensa de lo que yo también leí, así que palabras, andamos parafraseando, de que también en esa nota o en esa carta que dejó Deep, decía que esto ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo. De hecho, literalmente desde que sufrió su accidente a los 10 años, porque de hecho este tipo murió muy, muy joven. Donde Deep murió como a los 20, a los 27. Murió a los 27. Donde decía que también que ya lo tenía planeado desde mucho tiempo, que según su idea era morir desangrado, así, o sea, se cortó las muñecas y el cuello, quería morir desangrado en el bosque y que pasaran 10 días después para que encontraran su cuerpo ya descompuesto, muerto, no sé cómo, ya no sé qué le pasa 10 días después al cuerpo. Pero pues según que como vio que su muerte no era muy lenta o que no podía morir muy rápido, que regresó a la casa donde vivían, agarró una escopeta y pues un escopetazo en la chompa. No, pero todavía más loco lo de Euronymous. Sí. Que se supone que toma una fotografía y la fotografía literal la usa para portada de un disco. Sí. El disco se llamó Down of the Black Hearts. ¿Cómo ves? Sí, está. ¿Cómo ves? No. Y digo, no sé. Yo no tendría ni el valor para. Yo si veo un cadáver ahí vámonos corriendo otra vez. Sugamos, sí. Si de por sí me da tristeza ver un animal muerto, ¿qué? No, pero te va a sorprender más lo que te voy a decir ahorita. Dice: Euronymous tomó trozos del cerebro, sí. Se las cocinó y se las comió. Y aparte aparte todavía otro pedazo o el resto que le quedaba, mandó a varias bandas del mismo género del black metal, como prueba de un trofeo o de como... No, porque era muy, o sea, era digamos que este tipo Deep ya era como que de los que más sobresalían en el género del black metal. O de los chingones, de los que idolatraban por todo el show que hacían. Entonces, ese trozo de cerebro que dices que se lo mandó a los otros tipos, era más como que sentirse halagados. Ándale, en que pudieron tener algo de este tipo de... Y sí, dices que pedo con estos vatos. No, pero hoy no. Digo, si a mí me da, hablando de su muerte, digo, si a mí me da miedo ver un animal muerto, me pongo a llorar por un animal muerto, ¿qué va a ser? Un cadáver. Y ya entonces ya, de hecho, esa foto que tomó para la portada del disco, un integrante del grupo Mayhem,
ya no le pareció mucho esa idea, Ujú. entonces ya fue donde no me acuerdo quién fue el tipo que no estuvo de acuerdo y ya mejor dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir con la banda. Fue el bajista. Mayhem. El bajista Hetfield Mannheim. Sí, ya no quiso seguir más con la banda por esta misma razón. Entonces, pues obviamente tenían que buscar a otro integrante. Sí. Que después ya fue donde apareció un tal Vikernes. Perdón. Ujú. ¿Cómo se hacía llamar? Gritnak. ¿Sí, no? güey. Sí, Grishnak. Algo así. Pertenecía a la banda también del mismo género que era Burzum, que según que en su banda era el que literalmente hacía todo, que según que era el que producía, que era autor de las rolas, que tocaba todo, incluso todos los instrumentos, era multi-instrumentista. O sea, imagínate que hubiera, no sé, imagínate tener a este tipo, o sea, no estando en el black metal, en otro género, o sea, iba a ser una chingonería. Obviamente no estando en el black metal, porque un multiinstrumentista para mí es uno de admirarse, porque no cualquiera puede tocar cualquier instrumento sin ningún problema, tener ¿cómo se le dice? Sí, ese talento, pues, para crear, producir y todo eso, sí es como de admirarse. Es una riata, ¿no? Sí. ¿Qué más? Entonces ya cuando entra o forma parte Vikernes de la banda Mayhem, esto sucedió en 1992. Empezaron casi al principio, no me acuerdo, les mencioné que el black metal, una de sus características es de que utilizan la violencia para sus letras. Pues he ahí de que no solo se quedó en su música, sino que ya se fueron más allá de la música, lo llevaron a tal grado a la vida real. Sí. Porque en 1992 creo empezaron a planear quemas de algunas iglesias, catedrales, una catedral muy famosa en Noruega, me imagino, se llamaba Phantoms. Era la casa de madera. La iglesia de madera. Literal, la quemaron. Ahorita ya la volvieron a reconstruir, creo. Pero pues sí, te digo, o sea, ya no se quedaron solo con lo que escribían, sino que ya lo llevaron más a lo real. Sí, que estuvieron a punto de explotar otra catedral, o sea, estaban planeando como que hacer una bomba, y que según que cuando iban a hacer eso, explotar la iglesia, que iba a ser donde iba a salir un disco que habían hecho. Ya no me acuerdo cómo se llama el disco, se los voy a poner ahí, pero incluso en la portada del disco tiene la imagen de esa misma iglesia que iban a explotar. Ajá, pero obviamente igual Euronymous y Vikernes tuvieron sus conflictos otra vez, y lo mismo que digo, dos personas locas van a terminar muy mal. En agosto de 1993, Vikernes, así como lo escuchan, mató a Euronymous, lo apuñaló en la espalda, porque según Vikernes, varios de sus amigos cercanos de Euronymous le dijeron que lo iba a matar. Bueno, Euronymous ya tenía planes de matar a Vikernes, pero que según Vikernes lo tomaba como que de broma, y que no sé qué tanto, que no le tenía miedo o algo así, hasta que de una vez ya sus amigos de Eras le dijeron, no, es que tiene planeado torturarte, hacerte sentir mal y después grabarte matándote. O sea, sí, tipo, sí, o sea, imagínate grabándote y tener todavía esas evidencias
De hecho, lo quería subir también a internet ese video para ver cómo matan a Vikernes. Y ya fue cuando dijo Vikernes, la neta, este vato ya sí creo que sí se está tomando muy en serio esto. Yo creo que voy a tomar acciones porque si no va a pasar algo. Sí me va a matar pues. Entonces, según este Vikernes los cita en un hotel o algo así, o los citaron en un apartamento de Eurónimo, según creo, no la quiero regar. Si tienes ahí el dato correcto. No me acuerdo. Pero sí, de que sí se citaron para verse, según que para hablar de algunos contratos, y que ahí fue donde pasó todo. Ajá, que según que este Vikernes notó muy tenso a Eurónimos, que porque obviamente lo veía como que quería hacer algo, tenía planeado algo, y entonces de repente empezaron a discutir según, y ya empezaron a discutir. Después Eurónimos le lanzó una patada a Vikernes y que salió corriendo a la cocina, y obviamente ese Vikernes dijo, pensó que él iba a ir por un cuchillo, y obviamente antes de que llegara lo tiró o no sé qué hizo para que no llegara a la cocina por el cuchillo. Volvió a regresar a su cuarto de Eurónimos, igual según que para que iba a buscar un arma o no sé, y que en el transcurso que iba corriendo ahí, y luego aparte según que nada más tenía su ropa interior y no sé qué tanto, que de repente Vikernes nomás tomó una pequeña navaja que tenía en su cintura y lo empezó a apuñalar en la espalda. Fueron 23 apuñaladas. 23 puñaladas, perdón, apuñaladas. Y ahí nace ahora se me apuñalaste en la espalda. Sí, fueron 23 puñaladas los que le dio Vikernes a Eurónimos. Sí. Y esa todavía, según que todavía le dio más coraje Vikernes, o sea, imagínate, le dio más coraje porque según que no, lo que de que según se creía muy chingón Eurónimos, de no enfrentarlo a puño limpio, decir así como tal cual, o sea, de salir corriendo, incluso que según que ya hasta le suplicaba para que no lo matara, que eso fue lo que más le molestó, y que según que ya cuando estaba a punto de morir, estaba en el piso según, que todavía le lanza a Eurónimos una patada a Vikernes, y que nada más Vikernes dijo, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, mocos en la mera frente, esta puñalada. O sea, imagínate, ¡fum! Ya valió el Eurónimos. ¿Qué te calles? No, que te gusta, que te peguen. No, ese era el lead. Pues ya en 1994, Bart Vikernes fue sentenciado a 21 años, sí. Máxima sentencia en Noruega. Sí. 21 años. Y según que todavía cuando ya le dieron su sentencia de cárcel, todavía que según voltea la cámara y con su sonrisa así como que, Nada más, sí. Nada más 21. Más 21 años, y sí, imagínate, todavía lo hice por defenderme, sí, pero... Sí, de hecho, una de sus excusas... No, porque hace cuenta que ¿quién citó a quién? ¿Bart a Eurónimos? No. Creo que sí. O sea, Bart Vikernes ya sabía que Eurónimos quería matar pues sí, ya estaba enterado de que lo querían matar. Entonces, digamos que ya era un hecho de que, pues, aquí o muere él o muero yo. Sí. Pero ya era un hecho de que iba a haber un enfrentamiento. Pero para excusarse Vikernes de que, pues sí, para no ir a la cárcel, sí. ¿Cómo se llama? Su excusa fue que actuó en defensa propia, sí. Pero no mames, ya... No, ponle que una puñalada. Una puñalada, pues sí, dices, te la compro, ¿no? Pero ya 23. Pero aún así, imagínate que no lo mate y que Eurónimos siguiera vivo o se salvara.
y buscar la manera de matar a Vikernes. No, pero por eso te digo, o sea, haz de cuenta que Vikernes se excusa diciéndonos que fue en defensa propia, pero pues, o sea, cuando actúas en defensa propia, pues no lo vas a rematar, ¿no? Ya, por decir en defensa propia es decir, ¿sabes qué? Pues te pude quitar el cuchillo, ya te pude herir y con eso ya salgo huyendo, ¿no? Sí. Pero decir actúa en defensa propia y resulta que todavía lo siguió apuñalando, pues como que... Todavía me dice que cuando le enclavó el cuchillo en la frente al Euronymous, todavía según quiso, como no se quería salir, hizo palanca todavía para poder sacarlo. Vámonos. No, pero hace cuenta que como su excusa fue de decir actúa en defensa propia y que todo lo demás, las demás heridas que fueron por vidrios que estaban ahí. También, porque de hecho sí. Sí, porque según que Euronymous tropezó con una lámpara, no sé qué, obviamente se cayó y se rompió, que cayó encima de todas ellas y se cortó de toda parte. Y ahí fue cuando ahí mocos le sortió el otro. Y bueno, pues Varg Vikernes fue condenado a 21 años y salió en el año de 2009. Pero creo no pasaron los 21 años, fueron 16 nada más por buena conducta. Sí. No mames. No mames. Mira qué casualidad que en la cárcel se comporte mejor. No, pero pues ya asesinaste a un cabrón y de la forma más culera. Sí. O sea, pues cada país tiene sus leyes o sus condenas, pero pues ya es para que pues no vuelva a ver como que la luz tipo, ¿no? Sí, yo me quedé así de que asesinas a alguien y resulta que no cumples no cumples todas las sentencias, sino que por tu buena conducta son 16 años nada más. No mames. Sí, la neta. Sí, salió en 2009. 2009. Y que para el colmo ya está también casado y que vive en Francia. Se casó con una francesa, obviamente. La francesa es escritora, porque yo sí la investigué, dije, no mames, ¿quién es esta pincha loca que se animó a casarse con este güey? Entonces es escritora francesa, se llama Mary Cachet. Mary Cachet, así, no sé cómo se... Cachetas. Cachet. Cachet. No sé cómo se... no sé cómo se pronuncia bien, pero se llama así Marie Cachet. ¿Algún otro dato que tengas? De no, pues nada más que Mayhem sigue obviamente la actualidad, desde que estos vatos, bueno, el Euronymous murió y Vikernes fue sentenciado a la cárcel, pues nada más creo que lo que fue el bajista, porque todavía se integró alguien más, bajista y baterista siguieron, y ya pues los demás ahora sí que fueron cambiando, pero todavía Mayhem sigue tocando en la actualidad. Porque bueno, lo último que mencionaste es de que se casó y se casó en Francia y vive en Francia, pero la historia de Varg no quedó ahí, sino que el 16 de julio de 2013, que no tiene mucho, yo cuando empecé a leer esta historia, digo, no, pues a lo mejor ya tienen un chingo. Sí. Porque no, pues ya ahorita sí, al como están las leyes ahorita, pues ya no creo que se den cosas así. Pero me sorprendió que fue en el 2013, Varg fue detenido por supuestamente planear masacre. Hubo una masacre en Texas. En Anders Breivik. Se puso un tal Oslo, que no supe quién era este tipo. Oslo fue como que hizo mandó un comunicado. Uno de esos comunicados creo le llegó a Vikernes. Vikernes. Ajá. Por eso
por eso lo detuvieron. Entonces fue una masacre en un lugar que se llama Anders Breivik y fueron asesinadas 77 personas en julio de 2011. Entonces, por eso mismo lo detuvieron en el 2013 por supuestamente él participar en esa masacre. La matanza fue muy conocido, que se llamó como la matanza de Otoya. Esta historia de este grupo fue muy, ¿cómo se dirá? Trascendente. Ajá, fue muy trascendente a tal grado de que en 1998 Michael Moynihan y un tal Derrick, no sé, por ahí le van a poner el nombre correcto, es que tienen unos nombres bien difíciles. Voy a poner al Vin Diesel, ándale. Publicaron un libro que se llamó Lord of Chaos. De hecho, Lord of Chaos, así se llamó el libro. Y tiene una descripción más grande, pero dice The Bloody Rise of the Satanic Meta Underground. Que de hecho también hay una película de esa. De ese libro. Dice, en 2018, en 2018 hubo una adaptación cinematográfica protagonizada por Rory Culkin como Euronymous. Sí, yo sí lo vi. En el 2018. O sea, tiene poco. Digo, no mames, ¿quién se atreve a hacer esas cosas? No. Y ya para finalizar con mi ¿cómo se llama? Con tu tarea. Con mi tarea. En 1998 hubo un documental llamado Satan Reed Media Thorsten Groot. Thorsten tú. Dime que yo sí me quise animar a ver la película, pero desde que empezaba con sonidos bien raros dije no lo quiero ver. Pero sí, que loco, ¿no? Bueno, pues el chiste es de que no sé si de plano antes había más casos de o por el simple hecho de querer destacar hacían cosas que nadie más había hecho, o por el simple hecho de tener como que un tipo sello que los identificaran, que fuera diferente a todos los demás que ya habían hecho, hacían todas estas cosas, o de plano sí influía mucho el pedo de que tenían problemas mentales y toda esa onda, o todo con lo que se habían relacionados. No sé qué es lo que más haya influido. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que todo, porque ¿cómo dijera explicarme? No sé. Por ejemplo, yo tengo amigos así, amigos alcohólicos, drogadictos, e incluso yo creo hubo un momento en que a mí me gustaba mucho lo que era ir a fiestas, a pedas, pero solo quedaba hasta ahí, ¿me entiendes? O sea, sabía que al otro día tenía que ir a trabajar, cumplir con mis obligaciones. Entonces yo creo que hay personas que aparte de que les gusta todo ese ambiente, o sea, como que no sé si no tengan como que la mente muy fuerte, entonces como que se clavan ahí y entonces piensan que esa es la única solución, o sea, entonces
a veces tiene que ver con las personas que te rodeen y a veces realmente no, o sea, Sí. yo creo que más, siempre va a depender más De uno mismo. de uno mismo. Sí, la neta sí. Entonces ya saben, si tienen algún problema, problema personal, ahorita que muchas personas, obviamente, que sufren porque los dejaron sus novios o porque creen que sus papás no los quieren. La neta sí es muy recomendable tener como sus terapias. Yo antes tenía esa idea de que a las terapias o a los psicólogos nada más van los que están locos. Algunas veces sí, pero la neta sí te ha de ayudar. Yo la neta no he ido a ningún psicólogo. Creo que por ahorita no lo he necesitado. Pero bueno, sí lo necesito, ¿no? Pero no quería ir. Pero pues si tienen la oportunidad y creen que de plano están sufriendo mucho o de plano no encuentran otra salida y creen que el alcohol es eso, pues la neta no. Atiéndanse antes de que sea demasiado tarde y pues no más. Entonces no se droguen y no tomen mucho, todo con medida. Y pues... Y recuerden, pambazos y no balazos. Ándale, pambazos, no balazos. Es abrazos y no balazos. Y bueno, pues creo que esta es una historia muy, muy loca. Pero creo que sí a mí sí se me hizo un poco interesante. Que todo lo que pasó una banda que vino de ser de un chavo que se cortaba a tal grado de otro integrante llegar y matar a otro y todavía matarlo y mandar como cosas, bueno, más no era, y a meterlo a la cárcel. Si es como de what the fuck, ¿qué está pasando en el mundo? Si hay personas muy muy locas. La gente está muy loca. La gente está muy loca. Pero bueno, en conclusión, no se droguen. Y pues nada más. Todo, miren, chequen sus amistades. ¿Algo más que quieras agregar? Vamos a la entrevista. Nada más. Sí. Ok, entonces, pues ya. Sobre la historia, pues ya sería todo sobre el tema del día de hoy. Vamos a tener una entrevista a uno de mis ídolos, a uno de mis grandes exponentes de la música del rock principalmente. Vamos a tener a Saul Hudson, mejor conocido como Slash, y lo va a entrevistar Arturo, y va a estar aquí con nosotros. Y pues bueno, pues vamos a la entrevista y pues nos despedimos como siempre y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Hi, no me fui a Estados Unidos y tampoco vengo a presumirles que Estados Unidos es el paraíso, como ciertos paisanos, ¿verdad? No todos, obviamente, mis respetos para los que regresan con esa humildad y obviamente sobre todo con billetes verdes o dólares, y más si me prestan algunos billetes, ¿verdad? Hoy pondremos a prueba lo aprendido en Open English, porque hoy tenemos nada más y nada menos que al dios de la guitarra, Saul Hudson, o más conocido como Slash. How are you, Chief? How? Thank you for Gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy feliz aquí en México y pues muchas gracias a México. Gracias, México. Como todas las entrevistas, le haremos 3 preguntas. Sir Slash, Yes, he's my friend. how was the beginning of Slash on the guitar? How was the beginning of the guitar? Okay. Well, Bueno, yo siempre me consideré una persona muy inquieta, imperativa. Necesitaba alguna actividad en donde poder expresarlo.
todo comenzó desde que escuchaba a Led Zeppelin, Rolling Stones, AC/DC, Pink Floyd, además de que mi abuela me regaló una guitarra española con la perdón, con la cual empecé a practicar sin ninguna clase teórica. De hecho, al principio en mi primer banda iba a ser bajista, pero no fue hasta que me integré con Guns N' Roses que me forjé como guitarrista oficial. Okay. Yes, okay. Two question. Okay. What's the favorite song? A favorite song, okay. Yes. If I don't know. No lo sé. Yes. If I Si had tuviera to que choose elegir some alguna favorite composición song, favorita, well, to sería November Rain, Okay. because porque aparte de ser una excelente excellent song, canción, a best ha listed sido of catalogada the como 100 una de las 100 songs, mejores canciones best de rock de of all todos los time. tiempos. Yes. Perdón. Yes. Incluso dentro de los 10 primeros. Y eso me emociona mucho. Sabes que hiciste las cosas bien Okay. y con ese mérito estoy muy contento. Okay. Yes, okay. 3 questions. Okay. Why do yo slash? What the fuck? ¿Por qué slash? No. Why do yo slash? Excuse me. What do you slash? Okay. Yes. Thank you very much. Thanks. Well, as I mentioned, Como lo mencionaba, de niño era muy hiperactivo y siempre estaba corriendo de un lado a otro. Nunca estaba quieto. Y pues me pusieron slash porque era una persona inquieta y escogieron bien. Me gusta mi nombre artístico y jamás me lo cambiaría. Oh, okay. Yes. Finishation the question. Finally? What? Finally? Sí. Okay. Sí, ya. Okay. Ya. Bye. Okay. Slash con nosotros.
sun.